Bueno, entonces damos también un saludo fraterno a todos los que se conectan por YouTube. Y bueno, es un tiempo especial para compartir la palabra de Dios. Una vez más, a los que estamos hoy en línea, somos poquitos, pero pues aquí estamos, señora Luzmeri. Y al que llegue, pues muy bienvenido. Orando también por todos aquellos que de pronto vienen en camino a conectarse o no se han podido conectar, pero aquí estamos. Entonces, bueno, dándole gracias a Dios, el tiempo de hoy será un tiempo especial porque vamos a hablar de Navidad, pero la Navidad de la cual vamos a hablar en este tiempo es una Navidad apuntando a tiempo futuro. Entonces, ¿de qué se trata? Bien, la Navidad, pues celebramos que nació nuestro Salvador, que nació Jesús. Allí celebramos eso. En nuestra serie anterior veíamos cómo esas promesas de Dios que se dieron muchísimo tiempo atrás se cumplían al pie de su palabra, perfectamente. Y entonces en medio de eso, hoy podemos celebrar en la Navidad el nacimiento del Señor Jesús, de un Salvador prometido. Entonces ahí entendíamos muchas cosas y, por ejemplo, en nuestra serie anterior donde miramos muchísimos aspectos de nuestro Salvador, del Señor Jesús, en el Antiguo Testamento desde el principio de los tiempos, pues aquí nos vamos a centrar en lo que viene siendo el anuncio de su nacimiento, lo que hoy celebramos como Navidad. Entonces, pues puntos importantes para recordar, pues que Jesús, lo más seguro, casi 100% es que no nació un 24 de diciembre. Sin embargo, celebramos en estas épocas, estas fiestas. Se supone que fue en otro mes, pero bueno, esos son como investigaciones, igual no se tiene la certeza plena. Pero recordamos en la Navidad, que es este tiempo, el tiempo en el que finaliza nuestro año, el tiempo en el que nació Jesús. Entonces, de pronto, según las diferentes costumbres que hay, pues acostumbramos a compartir, a dar regalos. Algunos hablan de Santa Claus, otros hablan del Niño Dios. Bueno, en fin, son costumbres que unen a la familia. Y esa debería ser siempre, digamos que, o ese debería ser siempre el propósito o el principio de la Navidad, el unirnos como familia, pero unirnos alrededor de recordar el nacimiento de un Salvador. Entonces, son celebraciones bonitas. La Navidad es muy bonita. La Navidad a la mayoría de gente le gusta, no a todos, pero a la mayoría de gente les gusta. Pues hay luces, hay un ambiente bonito de compartir. em, de jolgorio, de fiesta, de bueno, dentro de lo bueno, ¿no? Porque a veces se va al extremo y el extremo no es bueno. Entonces, por ejemplo, vemos reportes de quemados por pólvora, riñas a causa del alcohol en las fiestas. Entonces uno dice, wow, son los extremos, ¿no? Pero hablemos no de los extremos, sino del centro. Y el centro es saber que es un tiempo muy bonito y de compartir. Asimismo, por ejemplo, la Semana Santa es un tiempo también de pronto de compartir, pero diferente. Entonces es un tiempo como de sobriedad, de guardar el espíritu, de recordar también a nuestro Salvador en cuanto al sacrificio en una cruz. Y son tiempos especiales. Uno la Navidad la vive de esta forma, la Semana Santa la vive de esa forma. Y ya digamos que en cuanto a celebraciones que nos recuerdan a nuestro Salvador, a Jesús. Bueno, la gran conclusión acerca de este tipo de regocijos, de fiestas, de reuniones, de celebraciones, es que a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesús, lo debemos recordar todos los días, todos los días, todos los días es un día propicio para recordar que Él nació humilde en un pesebre. ¿Y por qué humilde en un pesebre? Pues el mismo Dios lo dice en su palabra a fin de que nadie se vanaglorie, nadie se jactara, nadie dijera, oh, Jesús nació en mi lugar, nació en mi hotel, nació en el espacio que yo preparé. No, nada, nació en un pesebre, donde están los animales, las vacas, allí estaban los animales, las ovejas, bueno, en fin. Allí nació Jesús. Entonces dice Dios en su palabra, para que nadie se gloríe. Por eso allí, humilde en un pesebre. Y eso es especial, porque viene recordado a nuestras vidas de mucho tiempo atrás. Entonces, eso es lo que hay que recordar todos los días, decir gracias Señor por tu nacimiento. Gracias porque naciste como una promesa dada por Dios y con un propósito dado por Dios. Y ese propósito, obviamente que ya lo entendemos, somos mucho más entendidos en ese propósito y es precisamente entender
que su propósito era salvación para la humanidad, para todos, y ahí estamos nosotros, para todos. Hoy, por la gracia de Dios, somos salvos, somos hechos hijos de Dios. Entonces, dando una introducción de esta forma, vamos a entrar al punto, ¿listo? Y el punto es que vamos a tomar tres versículos del Antiguo Testamento que nos hablan del anuncio de ese Salvador. Nos vamos a ir a tres versículos claves. El día de hoy vamos a irnos a Miqueas, está sobre el final del Antiguo Testamento, y en Miqueas, bueno, en esta Biblia que tengo acá es un poquito difícil buscar, tiene muchos separadores. Ok, Miqueas capítulo 5 versículo 26. No, intentémoslo por acá, ya lo encontré. Miqueas capítulo 5 versículo, no, 26 dije 26 no, 2 versículo 2. Miqueas 5 2. De hecho, no llega hasta el 26. Perdón, capítulo 5 versículo 2 de Miqueas. Dice así: Pero tú, Belén Efrata, aunque eres solo un pequeño pueblo de Judá, serás el lugar de donde nacerá el rey que gobernará a Israel. Este rey pertenece a una familia muy antigua y su linaje se remonta hasta tiempos muy lejanos. Entonces, hay bastantes versículos que hacen referencia a este específico versículo, pero este específico versículo nos está hablando de que allí el rey de reyes y señor de señores habría de nacer en Belén, en Belén. Eso era algo que también tocábamos un poquito en nuestra serie anterior, ya finalizándola. Y es eso, es entender que ese anuncio de Jesús viene de antes. Entonces, por ahí hay otro versículo, hoy no lo vamos a tocar, pero dice que nacerá del retoño de Isaí. Ese retoño de Isaí viene siendo ese linaje allí. Isaí es el papá de David y por ahí va el linaje. Y algo que estudiábamos a profundidad es que el linaje de Jesús viene de mucho tiempo atrás. Entonces hay que remontarse a Abraham. Y hace 8 días veíamos que no solo Abraham, se remonta por allá al principio de los tiempos, a Adán. Pero allí encontrábamos cómo ese linaje perfecto es una línea trazada por Dios, es perfecta. ¿Y por qué la palabra de Dios cita específicamente a Isaí como el padre del rey David y que de ese linaje habría de venir? Porque Isaí era de Belén, de allí de Belén Efrata, como lo llama aquí Miqueas. Entonces, ahí está haciendo alusión a que habría de nacer allí, en Belén. Ahora, hablemos de Miqueas un poquito. Miqueas es un profeta que escribe más o menos en el siglo 8 antes de Cristo, más o menos unos 750 años antes de que naciera Jesús. Entonces ahí es donde decimos, wow, y eso es comprobado, o sea, la palabra de Dios es así de perfecta. 700 años antes de Jesús estaba siendo anunciado que habría de nacer un Salvador en Belén. Y hay más detalles. Nos vamos a ir a Isaías, un profeta que también escribió más o menos 750 años antes de Cristo. Entonces, no es decir, wow, ¿cómo escribieron eso? Sino entender que la palabra de Dios es inspirada por Dios. De ahí la perfección en sus frases, en sus líneas, en sus versículos, en eso que muchas veces nos trae paz, en eso que nos trae una verdad. Es una verdad innegable, no se puede negar. Entonces muchos han tratado de decir, no, es que la Biblia es esto, lo otro. No, la Biblia no se puede refutar, no se puede negar. Es inerrante, la palabra es inerrante. Inerrante significa que no tiene error. Y ahí vemos una de las manifestaciones más poderosas de Dios, el enviar a su Hijo como el rey que había de salvar a Israel y al mundo entero, proclamando un reino que no es de este mundo por medio del cumplimiento de su palabra. Entonces vámonos a Isaías a ver ese cumplimiento de su palabra de manera muy exacta, como allí lo planteó Dios en su palabra por medio del profeta Isaías, 750 años antes de Cristo. Entonces vamos a irnos a Isaías, capítulo 9 versículo 6. Isaías 9 6. Ya lo tengo por aquí. Y Isaías, capítulo 9 versículo 6
Dice así, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo y él tendrá el gobierno sobre su hombro. Estos serán sus títulos de realeza: admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El, los títulos de su realeza o sus nombres, como lo llama allí la versión Reina Valera. Es una manera de conocer que habría de venir el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, Dios eterno. Y él tiene un nombre más específico, bueno, de varios de esos calificativos de rey, tiene un nombre un poco más específico que también lo retomábamos en una de nuestras enseñanzas pasadas, y es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Eso estará en Isaías capítulo 7, versículo 14, antecitos del que acabamos de leer. Isaías 7, versículo 14. Dice, bueno, el Señor mismo, perdón, bueno, el Señor mismo elegirá la señal. Una joven dará a luz un niño y ella le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Y ahí viene una descripción de lo que viene a ser Jesús, del propósito por el cual viene Jesús. Pero hasta ahí lo vamos a dejar hoy. Simplemente el anuncio de que nos es dado un hijo cuyo nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Emanuel, Dios con nosotros. Y de las cosas bonitas, por ejemplo, que veíamos acerca de su nombre, porque cuando el ángel aparece a José, le dice, llamará su nombre Jesús. El ángel ya había dicho a María que su nombre sería Jesús, que en hebreo es Yeshua. Y ese mismo nombre es dado a José. Le dice José, su nombre será Jesús. Y Jesús significa el que salva. Ese es el significado de Jesús. Entonces es bonito, es increíble, es importante esa dinámica de los nombres para Jesús, porque el calificativo finalmente es como rey salvador. 700 años antes estaba siendo anunciado. Yo aquí voy a dejar una tareita bien bonita. Eh, Vamos a mirar dos evangelios claves para entender todo esto que Dios nos está enseñando hoy. En estos dos evangelios vamos a ver la narrativa desde dos puntos de vista del nacimiento de Jesús, de cómo todo eso se viene cumpliendo perfectamente, pero además cómo dentro del evangelio, en el Nuevo Testamento, se cita al Antiguo Testamento, las promesas que habían de darse, en parte estas que hoy hemos leído. Vamos a seguir profundizando un poquito más acerca de esas promesas y entendiendo desde una perspectiva más allá. ¿Por qué más allá? Porque la Navidad es algo que celebramos y celebramos desde hace mucho tiempo. De pronto dirán, bueno, la Navidad es buena, la Navidad es mala. Hay extremos, ¿no? Y hay quienes dicen, no, la Navidad no se puede celebrar porque es que eso del arbolito no tiene nada que ver con Dios y que las bolitas y que eso son fiestas paganas y que en fin, bueno, hay muchas cosas alrededor, muchos mitos alrededor de la Navidad, y finalmente la Navidad tiene un propósito para nosotros. El primero y más importante es recordar el nacimiento de Jesús, y para eso aprovechamos estos tiempos, para poder recordarlo con palabra en mano, Biblia en mano, para recordar quién es Jesús, para recordar realmente quién es nuestro Salvador, quién fue el que nació allí en un pesebre hace 2000 y pico de años. Anunciado con muchísima anterioridad, porque si hablamos de la anterioridad, Dios mismo anunció su plan desde el principio de los tiempos. Pero, por ejemplo, este tipo de anuncios de parte de los profetas se dan con un tiempo un poco más detallado en la escritura de esos libros. En Miqueas y en Isaías, 700 años aproximadamente antes de Cristo. Entonces uno dice, wow, qué exactitud, qué precisión en cuanto a la palabra, la forma como se vendría a dar ese evento. Entonces ahí en esa narrativa de los evangelios uno entiende cómo fue que llegaron los Reyes Magos, que entre otras, dentro de la tradición, se cree que fueron tres y que sus nombres eran Gaspar, Baltasar y Melchor. Pero resulta que no, que en los evangelios no está, primero no está que sean tres,
y segundo, no están sus nombres. Entonces hace parte de la tradición y a veces uno cree que por la tradición, que esos son sus nombres o que fueron tres y resulta que ni lo uno ni lo otro. Fueron varios porque dice que eran varios, llevan varios regalos. Entonces, dice los reyes, entonces, o en otra versión o en otras versiones, la palabra más exacta es los sabios de Oriente. Entonces, de pronto incluso no eran reyes, de pronto eran sabios, personas muy, muy, muy conocedoras y llegaron porque la estrella anunciaba el nacimiento, un suceso, algo muy importante, y ellos dijeron, seguimos esa estrella. Cuando ellos llegan a Jerusalén, digamos, sí, llegan al camino, se encuentran con Herodes y ahí es donde Herodes les dice, sí, pero díganme, entonces él empieza es como a sacar información. Entonces, finalmente ellos dicen que sí, que es un suceso importante y ellos entienden que es en Belén por las escrituras. Dicen, sí, algo va a pasar en Belén, está escrito, y si algo va a pasar, tiene que ser en Belén. Ya es donde ellos van a Belén, pero engañan a Herodes y bueno, eso es un cuento ahí chévere. Pero entendiendo un poco, no me va a salir del tema un poquito porque estaba hablando de los reyes magos o de los sabios de Oriente. Entonces, no sé si eran tres, de pronto eran dos, de pronto sí eran tres, cuatro, no sé, no dice. Pero era un grupo de personas que llevaban regalos a quien habría de nacer, porque estaba anunciado, porque tenían conocimiento de que algo especial iba a suceder. Y allí llegaron. ¿M? Entonces el punto es que sí, llevaron tres regalos. Pues lo que uno intuye por lógica es que cada uno llevaba un regalo y pues por eso eran tres. De pronto sí eran tres. Sus nombres no están en los evangelios, ahí no están los nombres de ellos, pero ellos llegan con un propósito, adorar, adorar. Y ese debe ser nuestro propósito, adorar a Dios, adorar a Jesús. ¿Sí? Jesús nació y nació en nuestros corazones y eso lo tenemos que tener muy claro. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Si la claridad de la palabra de Dios nos lleva a entender que eso pasó, que fue real, que hoy en día creemos que Jesús nació, murió en una cruz y resucitó al tercer día y todo lo que estaba escrito allí en las escrituras, que hoy las tenemos como la Biblia, la palabra de Dios, se cumplió a fin de que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué no creemos lo que falta por cumplirse? Porque faltan cosas por cumplirse. Hay una segunda venida, pero a veces como que no le creemos o simplemente como que, como que, bueno, si bien, pues, quién sabe. Estamos igual que los judíos en ese tiempo donde, es más, los judíos aún están esperando el nacimiento de ese Salvador. Los judíos, digamos, ortodoxos, los que mantienen su religiosidad en cuanto a la palabra de Dios y sus creencias y bueno, absolutamente todo siguen esperándolo y creen que Jesús fue un profeta, pero no fue el ungido de Dios, el prometido. O sea, estos versículos que ya leímos hoy no se han cumplido para ellos, aún lo están esperando. Entonces, que no nos vaya a pasar como a ellos que decimos, ah, sí, una segunda venida, sí, algo dice la Biblia por ahí, pero no sé, porque ese es el punto. Tenemos por testimonio todo lo que ya sucedió y lo que ha de suceder, lo conocemos, lo manejamos, lo esperamos, esa es nuestra esperanza. Cristo Jesús, que Cristo viene otra vez y viene por todos, pero a veces no manejamos eso, decimos, ah, sí, pero no sé si algo dice, pero no sé cómo será. Bueno, profundicemos en eso porque es que precisamente también de eso se trata la Navidad. Si la Navidad me recuerda el anuncio de un Salvador que nació, la Navidad me debería recordar que ese mismo Salvador me está anunciando que vuelve y eso no ha sucedido, está por suceder. Debemos recordarlo. Entonces vayamos allí. Vayamos a segunda carta de Pedro en el Nuevo Testamento, sobre el final del Nuevo Testamento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y vamos a leer el versículo del 1 al 10. Dice así, amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de recordarles lo que aprendieron por medio de los santos profetas y de nosotros los apóstoles, que les trajimos el mensaje de nuestro Señor y Salvador. Eso debe ser un propósito claro en nuestras vidas, recordar siempre lo que Jesús
Y Dios, por medio de su palabra, nos enseña. No podemos olvidarlo, no podemos echarlo en saco roto. Debemos estar atentos a sus promesas, atentos a su palabra, atentos a todo lo que en él encontramos como promesas de redención y de salvación. Eso debe ser claro en nuestras vidas. Y aquí la palabra de Dios nos está exhortando a eso, a tenerlo claro. Versículo 3. Antes que nada, deseo recordarles que en los últimos días vendrán burladores que vivirán de acuerdo con sus malos deseos y se mofarán diciendo, con que Jesús prometió regresar. ¿Por qué no lo ha hecho ya? Hasta donde podemos recordar, todo ha permanecido exactamente igual desde el primer día de la creación. Y eso lo encontramos todos los días. Hay personas que no creen. Tanto se ha vuelto natural eso que hay personas que simplemente dicen, no, Jesús, vuelve. Algún momento yo hacía una pregunta general, así, general a las personas, y les decía que si creían en Dios, en un evento que hice una vez con algunos jóvenes, les decía, ¿creen en Dios? Sí. Todo el mundo sí, convencido. ¿Creen en Jesús? Mm, sí. ¿Y cree que Él es el Hijo de Dios? Y ahí dudaban. Entonces yo decía, wow, ¿por qué dudan si creen en Dios, creen en su palabra? Y su palabra claramente me enseña que Jesús es el Hijo de Dios. Pero debo creerlo, es por fe. Su palabra lo dice, no es por vista, es por fe. El creer no es de ver, es de creer en el corazón. Y debemos creerlo. Pero hay muchas personas que lo dudan. Entonces imagínense si dudan de Jesús como el Hijo de Dios, pues cuánto más van a dudar que Jesús viene por segunda vez. Entonces hay personas que lo dudan simplemente porque sí, pero hay otros que se burlan de eso. Está diciendo su palabra. Versículos 5 y 6. Ellos olvidan voluntariamente que Dios destruyó el mundo con un gran diluvio mucho después de crear los cielos y la tierra con una orden suya. También con su palabra había separado la tierra de los mares, pero Dios ha ordenado ahora que el cielo y la tierra sean reservados para el fuego, para el día del juicio en que todos los impíos serán destruidos. No olviden ustedes, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no demora el cumplimiento de su promesa como algunos suponen. Más bien lo que quiere es que nadie se pierda, por lo que está alargando el plazo para que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán en medio de un estruendo espantoso. Los cuerpos celestes serán destruidos por fuego y la tierra, y lo que en ella hay desaparecerán envueltos en llamas. Y hasta ahí porque ya nos fuimos más allá. Y es el final de los tiempos, el anuncio del final de los tiempos. Hay un anuncio en el final de los tiempos. Entonces uno dice ahí, uy, espere, y entonces uno dice, wow, pero espere, que ¿cómo así que la tierra es reservada para fuego? Bueno, recordemos que hemos visto que falta el juicio de Dios. Dios es juez, un juez justo, y aún hace falta el día del juicio. Y ese es el anuncio. ¿Y nosotros somos reservados? Sí, porque somos hijos de Dios, somos salvos. Ahí está nuestra esperanza. Y nuestra esperanza es que Jesús viene y cuando Jesús venga van a haber una serie de acciones que sucederán. Pregunta, ¿las manejamos? ¿Las conocemos? ¿Conocemos exactamente qué va a pasar? Bueno, pues en esta Navidad vamos a conocer un poquito más qué esperamos. ¿Cómo celebraremos la Navidad en el futuro cuando Jesús venga? Pues debe ser bonito porque no solamente celebraremos que Jesús nació, sino que también Jesús murió, pero también resucitó y que también volvió y nos restituyó para ser hijos de Dios y ahora alabar y adorar a Dios. Pero para que todo eso pase tienen que suceder una cantidad de cosas y eso es lo que como hijos de Dios debemos conocer. Es lo mínimo, porque como hijos de Dios pues debemos reconocer en su palabra la verdad. Su palabra es verdad. Ahí está el detalle. Vámonos a ir a Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Miren, vienen las nubes ante los ojos de la humanidad entera, y hasta los que lo traspasaron lo verán, y las naciones de la tierra llorarán de pesar por él. El anuncio de Jesús. Entonces, ¿con qué nos quedamos hoy? Hoy que estamos hablando de Navidad.
con que Él vendrá entre las nubes así, y habrá un gran estruendo, y toda la humanidad le verá. ¿Y cómo es que toda la humanidad le verá? Al principio pensábamos, al principio me refiero hace unos 20 años atrás, pensábamos, bueno, ¿cómo será eso? ¿Una nube de qué manera cuando la Tierra está pues rotando, girando y en un hemisferio es de noche y en el otro es de día? Entonces vendrá en una nube, pero la mitad de la Tierra le verá y los otros que están durmiendo, ¿qué? ¿Cómo? Eso era algo muy difícil de pensar en un tiempo atrás y de ahí para atrás, ¿no? No sé, diremos, no sé, Dios tiene que hacer algo. Bueno, el tiempo se está cumpliendo para que todo ojo le vea. De que llegará en una nube, sí, pero ¿cómo la humanidad entera lo verá? ¿Y los medios? Ahora lo que pasa en Japón lo vemos en el mundo entero. Lo que pasa en Estados Unidos lo vemos en el mundo entero. Lo que pasa, no sé, en la franja de Gaza, que continúan en guerra, lo vemos en el mundo entero. Bueno, ¿cómo le veremos? Ahora, amados, señala Luz Mary, es importante, importantísimo no ser engañados. Eso es muy importante, porque en estos postreros días, en estos días últimos, seremos engañados, dice la palabra de Dios. Nosotros, sus escogidos, sus hijos, su pueblo, seremos engañados. Habrán engañadores. Hay engañadores que dirán, sí, aquí está el Cristo, soy yo, es esto, es lo otro. Y muchos serán engañados. Entonces, ¿cómo no dejarnos engañar? Pues tenemos que manejar, tenemos que conocer su palabra. Manejar me refiero a manejar em, sus promesas, dominarlas, o sea, conocer lo que Dios nos está prometiendo. Saber que si en la Navidad celebramos su nacimiento, también recordamos que Él vuelve, pero ya no vuelve siendo un bebé otra vez o naciendo de virgen. No, vuelve envuelto en gloria, vuelve como el Dios poderoso, vuelve como los calificativos que encontrábamos allí en Isaías capítulo 9. Dios consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Vuelve en su poder como Dios, como Emanuel, como Dios entre nosotros, pero ya, un Dios que vuelve por su pueblo, por sus hijos. Eso es algo que tenemos que dominar bien, conocer bien. Y la invitación es a conocerlo bien. Entonces, la tarea espero que no sea en vano. Tiene que ser una tarea que realmente llegue a nuestro corazón. Debe ser una tarea realmente que la hagamos de conciencia, porque ahí comenzamos a entender. Y la primera parte será mirar la narrativa desde los evangelios de cómo nació Jesús y de cómo se fueron cumpliendo cada una de las promesas de lo que ya Dios había dicho muchísimo tiempo atrás. Cada una de esas promesas se fueron cumpliendo y se cumplieron en ese momento. La tarea entonces es leer los dos primeros capítulos de Mateo y de Lucas. Son esos dos evangelios, Mateo y Lucas, los dos primeros capítulos, para recordar, porque pues por las películas, por la tradición, por las novenas, por ejemplo, en las novenas uno ve todo el recorrido de cómo es el nacimiento de Jesús, cómo es el recorrido de María, de José, todo esto, y eso se ha vuelto muy, muy tradicional. Pues recordemos que estamos en un país de tradiciones y tradiciones fuertemente católicas, entonces las novenas son, es una tradición que se mantiene. Y es una tradición bonita porque se recuerda precisamente todo ese recorrido de lo que fue el anuncio y el nacimiento de Jesús. Entonces, digamos que por tradición más o menos sabemos cómo nació Jesús, pero es bueno echarle una recordada desde el punto de vista de los evangelios, de la palabra de Dios. Mateo y Lucas, los primeros dos capítulos. Ahí vamos a encontrar tesoros de parte de Dios para nuestras vidas. Y comencemos por ahí para poder profundizar y dominar, conocer, manejar las promesas de Dios, aquellas que aún no se han cumplido y que seguro se cumplen. Si Jesús fue anunciado con tanto tiempo y tantas veces y se cumplió al pie de la letra, ¿cómo no se va a cumplir que Jesús vuelve? Si Dios lo está diciendo, por supuesto que se cumple. Oremos, oremos en esta noche y en medio de este regocijo de la Navidad, alegría de la Navidad, pues vamos a cantar.
Pero oremos primero. Señor, gracias, Padre, por este tiempo especial que tú nos regalas en esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque hoy recordamos, Señor, que tú naciste en un pesebre. Naciste allí humilde y envuelto en pañales, Señor. Te protegían del frío, en medio del heno, en medio de allí de ese pesebre, Señor, y entre los animales te protegieron del frío, porque fuiste tú, Dios, quien estableció un propósito perfecto para tu nacimiento, Jesús. Gracias porque naciste hoy en nuestros corazones, has nacido en nuestros corazones. Y hoy podemos tener la plena confianza y seguridad de que tú eres nuestro Salvador, nuestro Dios. Gracias, Señor. Sigue siendo en nuestras vidas ese Dios fuerte, ese príncipe de paz que trae paz a nuestras vidas. Esa paz que dice tu palabra que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, Padre, por tus promesas, por lo que se ha cumplido y por lo que se cumplirá, y porque nos has adoptado como a tus hijos, Señor. Te damos a ti gloria y honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Amén, esto es, Osito. amén. Esta es una pequeña canción sencilla. Voy a intentar cantarla para recordar lo bonito de la Navidad. Es una letra bonita porque nos recuerda ese tiempo de compartir, de celebrar y de pues estar en alegría. Sé que son tiempos difíciles, señora Luz Mary, porque se vienen tiempos duros, pero la Navidad es un tiempo para recordar que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios tiene cuidado de su merced, señora Luz Mary, de su corazón. Y Dios puede hacer lo que Él quiera. La última palabra la tiene Dios. No la tienen los médicos, no la tiene uno. La última palabra la tiene Dios. Así que recordemos ese tiempo de Navidad también para celebrar, para recordar que Dios es bueno. Aire de paz corre por las calles, pasa envolviendo cada corazón. Y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad. Y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado, que grandes y chicos anhelan vivir la alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo en aquel día. Cristo Jesús nos vino a dar, es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar, nos une la paz, la fe, la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con esas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad.
Es Navidad, es Navidad, es Navidad, es Navidad, es Navidad, es Navidad, es Navidad. Navidad, un tiempo para compartir y disfrutar. Bueno, señora Luz Mary, y para todos los que nos ven en diferido, un gran abrazo fraterno, un saludo de Navidad. Ya pronto es 24 de diciembre, después se viene Año Nuevo, también un año de poder de pronto recapacitar sobre las cosas que se hicieron mal, hacer memoria de lo que se hizo bien, proponer nuevas metas, nuevos logros para el próximo año. Bueno, es un tiempo especial también. Y eso es diciembre. Es un tiempo de compartir, pero también de poner orden en muchas cosas y proyectarnos. Así que pues hacia eso vamos de la mano del Señor, de la mano de Dios, siempre de la mano de Dios. Un abrazo, señora Luzmeri, Dios la bendiga. Muchísimas Quedamos gracias. despedidos Dios entonces y un abrazo también para todos los que nos vieron por diferido. Dios les bendiga y seguimos. Dentro de 8 días nos vemos. Un abrazo. Ok, Chao, hablamos señora este Luzmeri.